En el Día del Señor los saludamos muy cordialmente desde Berlín. Estas reuniones que hacemos a propósito de lo que llamamos la congregación del séptimo milenio tienen propósito fundamentalmente de hacer llegar mensajes que sean directos, concretos, que tengan el poder, el poder de la palabra de Dios expresada a través del Espíritu Santo. Nos imaginamos ser instrumentos del Espíritu Santo. Lo deseamos por lo menos. Y en ese deseo vamos a mencionar uno de los momentos más notables, si se me permite la afirmación, de todas las cartas que el apóstol Pablo envió a las distintas congregaciones. Nos vamos a referir concretamente a la que dirigió a los corintios cuando él habla de una cuestión que me ha causado un tremendo impacto siempre. Cuando él dijo, bástate mi gracia. Solamente eso, bástate mi gracia. ¿Y a propósito de qué dijo el apóstol estas palabras? Él había tenido revelaciones absolutamente asombrosas, había sido transportado al tercer cielo. Recordemos que los judíos mencionan 7 cielos. Él fue al tercer cielo, que es el equivalente del paraíso. Y estas afirmaciones tan tremendas a él lo obligan en la carta que dirige, en la segunda carta que dirige a los corintios, a hacer algunas aclaraciones a propósito de lo que significaba eso en su vida y además de lo que podía significar para las personas que escuchaban lo que le había ocurrido. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender la importancia que tiene el valor de las palabras, sobre todo cuando hay palabras que son tan concretas y tan específicas como por ejemplo el aguijón de la carne, que se puede entender o traducir en el idioma portugués, por ejemplo, como la estaca, el espiño. Más concretamente dice espiño, que es como si fuera una estaca que se clava en nuestro corazón. ¿Hay antecedentes de esto? Naturalmente que los hay. Uno de ellos es el de Job. Las cosas que le ocurrieron a Job son absolutamente inimaginables. Sin embargo, Job siempre contó con aquel bástate mi gracia. Aunque no lo haya expresado, pero él contó con eso. Él vivió eso, podríamos decir con más precisión. Y Martín Lutero, cuando inició el movimiento que luego llamaríamos Reforma, también tuvo enemigos, también tuvo aguijón o aguijones en la carne, también tuvo espiños o estacas en su corazón a causa de todas las persecuciones, de todos los problemas que tuvo. Es decir, no es un hecho nuevo lo del aguijón. Sin embargo, adquiere relevancia si lo tratamos de juzgar desde la perspectiva personal. Ahí es cuando verdaderamente alcanza otra dimensión. Y vamos antes de leer un trozo de la carta de los Corintios, tenemos que tratar de esclarecer un punto. Nosotros hemos intentado y argumentado y escuchado y opinado sobre qué es el aguijón de la carne.
De la misma manera que me imagino que quienes hablan portugués habrán pensado, ¿qué es el espinho? ¿Qué es el espinho, la estaca de la carne? Yo creo que nos quedamos con lo anecdótico, porque lo relevante no es saber verdaderamente qué es el aguijón de la carne. Lo verdaderamente relevante es lo que ocurre a raíz de la presencia del aguijón de la carne en nuestra vida. Eso es lo relevante. Así como fue relevante en la vida de Job, como fue relevante también en la vida de Pablo y como fue también relevante en la vida de Martín Lutero, por ejemplo. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, los versículos del 6 al 12. Dice, del 6 al 10. Dice el apóstol: Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Recordemos que estamos hablando de esas experiencias extraordinarias que le sucedieron a Pablo cuando fue llevado hasta el tercer cielo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque era fuerte, por la gracia, por el poder de Dios sobre su vida. Y a propósito de esto tenemos que recordar que también Jesús, cuando estuvo orando en Getsemaní, 3 veces le pidió al Padre que lo apartara, que le apartara lo que él no llamó aguijón y nosotros sí podríamos llamar aguijón en su espíritu. 3 veces. Y las 3 veces recibió la misma respuesta. Si aplicamos esto a nuestra vida, podemos decir, ¿quién no ha tenido en su vida angustias, debilidades? ¿Quién no ha sido acosado? ¿Quién no ha tenido momentos de dolor tremendos? ¿Quién no ha sufrido afrentas, angustias? ¿Quién no las ha sufrido? Como yo también soy un humano, yo también las he sufrido. Pero sí puedo afirmar que a esta altura de mi vida, y aun cuando yo no era creyente, yo siempre percibí que había algo que me cuidaba, que me rodeaba, que me daba fuerza en los momentos difíciles, en los momentos particularmente cuando me sentía solo. Uno de los aguijones de mi carne ha sido siempre la soledad, desde que era un niño, tal vez de 5 años. Ese ha sido uno de mis principales aguijones, la soledad. Pero, ¿quién estuvo conmigo en la soledad? ¿Dónde
en esa tremenda debilidad donde ahora yo sí sé que estaba sobre mí la gloria de Dios. No por mí, sino por el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso estaba la gloria, la gracia de Dios sobre mí. Por eso me cubrió en todos los momentos de soledad, en los momentos difíciles, en los momentos de incomprensión, en los momentos de duda, en los momentos en que uno se revela y dice, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? En esos momentos es cuando, en esos momentos de tremenda debilidad, es cuando se perfecciona la gracia de Dios sobre la vida de cada uno. Eso es lo que nos dice Pablo. Y esto es lo que nosotros tenemos que percibir, que es una realidad decisiva, fundamental. ¿Por qué? Porque la hemos vivido, no es una historia. Yo no estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que me ha pasado a mí. Y generalmente se dice que el mejor testimonio que podemos dar es el que nos ha pasado. Entonces yo hablo de lo que me ha pasado a mí. Por eso es importante que rescatemos esta cuestión de la que nos habla Pablo, del aguijón, del dolor que produce el aguijón y de las formas que tiene Satanás de obrar en contra de nuestra vida. Pero contra más nos ataque Satanás, más vamos a percibir la gloria de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso no tenemos que tener miedo al enemigo, de ninguna manera. No debemos ni podemos tener miedo, porque la gracia de Dios ante sus ataques está sobre nuestra vida. Por lo tanto, recordemos esto, lo importante no es saber cuál era el aguijón que tenía Pablo. Algunos dicen que él padecía de problemas de vista, que tenía jaquecas y otras enfermedades que a estas alturas son bastante difíciles de comprobar. Forman parte de las teorías que los estudiosos van creando en torno a determinados acontecimientos de la vida de estos hombres que son fundamentales en la vida de la cristiandad. Pero recordemos lo que Pablo decía, cuando yo era débil, ahí era fuerte. ¿Por qué? Porque estaba la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios sobre su vida. Por eso cada vez que tengamos momentos de debilidades, recordemos esto. Una frase muy sencilla, pero que nos va a ayudar tremendamente. Bástate mi gracia, porque la ha dicho el Señor. Él es el que nos ha dicho, nos dice y nos dirá, bástate mi gracia. Porque nunca, nunca Él nos dará más carga que la que podamos soportar. Por eso nos dice, bástate mi gracia. Y dejemos de mirar la causa y miremos el efecto. Es decir, olvidémonos de cuál es el aguijón de Pablo, olvidémonos y pensemos en lo más importante, que en el momento de debilidad de Pablo estaba la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios sobre su vida. El mismo amor, la misma gracia, el mismo poder que está sobre nuestra vida cuando enfrentamos alguna cuestión seria, importante. Recordemos esto. Y tan importante es que le vamos a dar gracias al Señor por esto que nos ha enseñado hoy, que nos ha revelado hoy, por su gracia, por su amor. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, por esto que nos ha revelado, porque muchos de nosotros ya lo sabíamos, pero es tan importante recordar que allí donde haya dificultad, problemas, angustias, temores, miedo,
ahí se glorifica tu gracia sobre nuestra vida. En la debilidad nuestra se glorifica tu poder. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque sabemos que esta es una certeza absoluta en nuestra vida. Que esto ha ocurrido y que seguirá ocurriendo hasta el final de nuestra vida. Por eso te damos gracias. Ayúdanos, Padre querido, ayúdanos. Ayúdanos a que esta certeza que tenemos de que nos basta tu gracia es la que nos tiene que impulsar a llevar esta palabra, a llevar tu palabra, a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, hasta lo más recóndito, hasta aquellas personas que nunca han oído hablar de ti, que seamos nosotros los portadores de ese mensaje, no para la gloria personal, sino para tu gloria. Y nos acordamos, lo tomamos como un presente, como una posesión. Nos hacemos cargo, poseemos lo que tú nos has dado, que nos basta tu gracia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo. Amigos, hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús, sabiendo que nos basta su gracia. Muchas gracias. Hasta la próxima.